Me encuentro con un periodista, escritor, teórico del arte, del urbanismo, crítico literario, poeta, columnista, uno de los mejores charladores y contadores de anécdotas que he conocido. ¿A vos qué te falta por hacer? No, yo creo que lo que le falta por hacer a uno se lo dicta la vida que tuvo de niño y la posibilidad que tuvo como de experiencias que nunca se borran. Orlando Moro decía una vez una cosa maravillosa, dije, ¿sabes lo que nos salvó en la vida? Haber sido y ser muchachos de barrio. El muchacho de barrio seguirá teniendo una salida ante cualquier encrucijada, ante cualquier, amor que nos ha dejado, y uno siempre encuentra en la música y en el baile. Yo fui un gran bailarín toda la vida. Para mí el baile es todo. Entonces, y hoy que se habla que la integración social, no, uno nació en la integración social tirando paso con los muchachos en cualquier barrio de Buenos Aires, el barrio Sevilla, cualquiera de esos. Entonces tuve yo todas esas posibilidades, tuve la universidad al lado, los grupos de amigos, y eso yo no me puedo negar ni me negaré nunca a vivirlo desde la alegría y desde el compañerismo de mis amigos, que generalmente, como decía un escritor francés, los únicos y verdaderas amistades se hacen en el bachillerato. Yo te hago una pregunta, porque tú hablas del barrio, y muchos autores me han hablado del barrio y de todo. ¿Qué opinas de los barrios nuevos, de las urbanizaciones, de todos estos bloques que nos están llenando la ciudad? Bueno, eso ha habido varias películas mostrando, ¿cómo te digo?, la soledad, que es la soledad metafísica de las madres, de los muchachos. Una serie hace por ahí 25 años muy buena que se llamaba Vecinos y Amantes, y entonces era todo, ver cómo todo el barrio cerrado, que no está integrado a la ciudad, se convierte en un pequeño infierno de infidelidades, de cómo se detestan, cómo se envidian unos a otros, etcétera. Y entonces eso es la muerte de la ciudad, porque es negarse, ya te digo, a la experiencia de la ciudad. La experiencia de las ciudades lo cambia a uno, lo hace, lo modifica y le da una libertad interior que ya no la vas a perder nunca, ¿no es cierto? Eso es lo que me determinó a mí en la vida, y amo mi barrio. Salió un libro muy bello que se llama Cuentos de la Estación Villa, que fue mi barrio, y ahí está ilustrado todo lo que significa el barrio, pero a través de la experiencia, digamos, de los grandes escritores norteamericanos, urbanos, a través de los grandes escritores italianos en los cuales me formé, como Pavese, Pratolini, que son muchachos de barrio. Yo te hago una pregunta, porque a mí me pasa mucho con este país que es Buenos Aires, más allá de la música. ¿Cuál es ese cariño, esa obsesión que se te metió por dentro, por España? O sea, más allá de la literatura, ¿qué era eso? ¿Qué era eso que te atraía tanto como para irte? No, yo me fui por un accidente. Primero terminé bachillerato, comencé a estudiar Derecho, una carrera fatal. Segundo, esta era una aldea pequeña, casi miserable, donde la vida era muy limitada. Entonces, por un amigo que se marchaba para vivir a España, me dijo, ¿por qué no te vienes conmigo? Y yo digo, la mala suerte de que me oyó un tío y me dijo, aquí tienes el pasaje, tienes el dinero para que vivas por lo menos un año. Y entonces me fui y encontré la libertad, encontré la amistad, una ciudad donde los escritores los saludaban a uno, y sobre todo donde los escritores eran considerados y son considerados como gente importante. Entonces eso fue lo que me llevó a irme a España, pero ya había una tradición en la formación del bachillerato de mi época hacia lo español, Azorín, Ortega y Gasset, los grandes clásicos. Eso fuimos formados en eso, de manera que cuando yo llegué a Madrid, una ciudad maravillosa, era una aldea, una pequeña aldea, donde yo salía por la calle en el 59 y me encontraba con Orson Welles, que estaba ahí filmando una película,
me encontraba con Ava Gardner, que estaba en un gran hotel, etcétera, etcétera, y se encontraba uno con la gente. Y yo hice mucha amistad con gente de cine porque logré, digamos, pasar las pruebas para entrar en la escuela de periodismo, que era muy difícil, y en la escuela de cine, y en las dos pasé la prueba, de manera que yo seguía yendo a la escuela de cine, donde me hice muy amigos. El español es muy dado a la amistad, y entonces esa fue mi vida, mi formación, y yo creo que sigo siendo un español para poder ver universalmente la política, el deporte, etcétera. Si yo te hago una pregunta, porque sé que el cine te ha influido demasiado, si tu vida fuera un género de película, ¿cuál sería? Bueno, sería precisamente, hay un director que yo adoro, que se llama Frank Capra. Frank Capra es el optimismo de vivir, siempre. Siempre el pequeño héroe está al borde de la tragedia y de pronto viene la confianza humana, el calor humano y lo saca adelante. William Saroyan fue un gran escritor, por ejemplo tuvo una gran influencia en Cepeda, el escritor de Barranquilla, y ahí como te digo, en los mismos directores italianos como Fellini, como cualquiera de ellos de esa generación, yo aprendí precisamente a que el optimismo es la fuerza que se opone al pesimismo reaccionario, fascista, que nos trata de hundir y demostrarnos que la vida no vale vivirla, la vida sí vale vivirla. Y uno vuelve al barrio, el cine italiano es rico en eso, volver al barrio. Me formé en el cine argentino de mi época, donde todo es el barrio, ¿no es cierto? Entonces, todo, y los tangos, todos nos hablan del barrio, y uno sabe eso. Y yo me acuerdo con mi amigo Jaime Jaramillo, borrachos, cantábamos siempre en la noche, tranquila. Vuelvo al barrio, que un día el hombre con la ansia de ver por sus calles los viejos amigos, el viejo café, ¿no es cierto? Entonces esa es una formación sentimental, porque yo no creo, aquí en un momento determinado en la universidad, los científicos y los falsos izquierdistas dicen que el sentimentalismo hay que expulsarlo. No, al contrario, el sentimentalismo es el que los lleva a hacer la fidelidad, la amistad del barrio, al muchacho que fracasó, al enfermo que duró 20 años sin poder tener remedio, a la señora que nos ofrecía una avena por la mañana cuando pasábamos. Esa solidaridad maravillosa que uno nunca olvida y lo sostiene hasta morir. Sería una película entonces sentimental con optimismo. ¿Y qué banda sonora es la banda sonora de tu vida? Bueno, hay tanta música, ¿no es cierto? Ya te digo, esos valses argentinos, como Noche de Estrellas, la música norteamericana de los años 30, el Glenn Miller, para mí me hace llorar, porque eso es toda una evocación, todo un mundo. Pero hay canciones del rock que son definitivas. Bob Dylan, para mí, pues, Dios mío, ese es un hombre, un cantante, porque es mi generación y es mi edad. Entonces yo creo que, pero fuera de eso, la canción francesa, Georges Brassens, porque yo iba mucho a París, y Montand, por ejemplo, todas esas grandes cantantes de esa época llegaban porque también era el espíritu del barrio, el espíritu de las calles de París, el músico de las esquinas, todo eso le enseña a uno a tener un acervo de imágenes. Las imágenes no se las inventa uno, las imágenes se van depositando lentamente en uno, de manera que te permiten tener un pasado maravilloso, porque siempre estás remitiendo eso a una imagen que viste en una película, ¿no es cierto? Entonces, una película que se llamaba, ¿cómo llamaba ese tango inmortal?
se me da el nombre en ese, el que comienza algo así como cada vez que vuelvo, la noche, no recuerdo en este momento, pero en todo caso la película que yo vi, el tipo cuando la pierde a ella, se emborracha, va y el último plano que es sensacional, se ve la mano de él cambiándole el nombre al tango, que era el de ella, y entonces pone Mi Noche Triste. Y entonces llorábamos, toda la estación Villa lloraba allá viendo ese plano final, ¿no es cierto? Carlitos Roldán, imagínate. Cuando ocurrió el boom latinoamericano en el 61, tú aún estabas en España. ¿Crees que te convino estar allá o antes te perjudicó el no estar acá? Bueno, cuando sale el boom, ¿te acuerdas que se fueron a vivir en un momento determinado a Barcelona casi todos? Pero entonces hay una respuesta que yo siempre doy, porque me dicen, a usted García Márquez no lo destruyó con su éxito contundente, porque a muchos escritores de la generación de García Márquez los acabó. Entonces digo, mi respuesta siempre, yo nací en una ciudad, mi literatura es urbana, no tiene nada que ver con realidades que conozco, porque también me crié en la costa, donde el mito se impone sobre el individuo. En la historia de García Márquez no hay el concepto de historia con mayúscula, sino que el mito establece una continuidad espacial que la ciudad destruye. Por eso escribes una novela sincopada, por eso la música se sincopa en el jazz, porque trata de expresar esa discontinuidad que te da en el tiempo la vida, esa soledad que expresa el verdadero jazz, por ejemplo. Entonces yo con García Márquez lo admiré desde pequeño, porque lo leí en El Espectador, y qué cuentos tan impresionantes, qué cosas tan... Pero ya la vida de un escritor es buscar ¿cómo te digo? Una escritura que lo represente, porque la literatura es escritura o no es, ¿no es cierto? Cualquiera puede sentarse y decir, ayer me encontré con aquel y tal cosa. Todo el mundo está escribiendo novelas, pero la literatura es otra cosa muy diferente. La literatura es una imagen, la literatura es una metáfora, ¿no es cierto? La literatura aleja al mal lector, al hipócrita lector, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, sentí a García Márquez ya en su apoteosis mundial, como una persona que en cierto modo se había perdido mucho a sí mismo, ¿no es cierto? Se había sentido descontrolado en ese mundo que vivía. Y lo mismo pasó con Vargas Llosa. Vargas Llosa hace por ahí 15 años que no escribe nada que valga la pena. Que escribió una novela, vea, acabo de escribir una novela, no, pues eso no es. Y Vargas Llosa sí fue compañero mío, porque él llegó al barrio Argüelles, donde yo vivía, y lo conocí recién llegado, porque entre otras cosas publicó un libro de cuentos que se llama Los Jefes, que fue premio de literatura, creo que de Mallorca, y ahí los conocimos, y desde eso lo admiro, porque es un espíritu superior, un rigor. Y tengo la primera edición de La Ciudad de los Perros, que es una novela, es decir, superior a cualquiera en Latinoamérica. Entonces, yo creo que el escritor, en primer lugar, esa idea colombiana de que hay que escribir una gran novela para ser alguien. No, señora. Las pequeñas novelas son obras maestras que son muy difíciles de escribir, ¿no es cierto? Catherine Maxfield, que fue una escritora que influyó mucho en mí, los cuentos de ella, las historias de ellas son obras maestras de observación. Entonces uno en ese sentido, yo al realismo mágico y sobre todo convertido en otras cosas, yo fui completamente ajeno. Yo te hago una pregunta, Darío.
Si pudiéramos devolvernos 30 años en el pasado tuyo, ¿qué le dirías a tu yo? Una sola cosa, ¿qué le dirías a ti mismo hace 30 años? Hace 30 años era una imagen mía, siempre tuve una imagen de un niño preguntándose, leyendo mucho, porque mi mamá era fue una mujer excepcional, una maestra excepcional, y me enseñó a leer y fui muy amigo de ella. Y después mi hermana, y entonces siempre me enseñó a tener una gran dignidad, como decían, pobre pero decente. Entonces, a no menospreciarse, a decir, si yo puedo ser así, ¿por qué me voy a negar a ser así? Entonces, ese muchacho soñador nunca ha muerto, nunca ha muerto. Puede haber pasado lo que haya pasado, pero sigo siendo el mismo muchacho que se pregunta y que aspira un día a morir preguntándose. Eso es lo importante. O sea, te dirías, sigue así, sigue como vas. Absolutamente, creo que en ciertos momentos de desvarío de la vida traicioné esa imagen, pero una vez recuperada yo jamás la traicionaría, pues no me interesa pues ni la fama y sobre todo en estos momentos, porque que hay gente que, como dice Claudio Magris, confunde la publicidad con un valor literario. Eso no es cierto. Tú escribes para ti misma y vas creando un espacio que lo tienes que crear tú. Este libro lo sacas y tienes que repartirlo entre las personas que sabes que te van a leer. Entonces eso es lo importante. Tienes ya un público que te lee, que no es un público, sino el cómplice que decía Baudelaire. Entonces yo creo que eso es lo que importa. Y en este momento, tener el tiempo que he tenido para terminar dos libros, una novela que hubiera sido improcedente publicarla hace 5 años, y un libro que son 3 historias, o sea, 3 novela corta, que fue mi aspiración siempre. Les he trabajado todo desde La Peste hasta hoy, aparte de todo, y creo que he logrado lo que quería, que es dominar el lenguaje, dominar las metáforas, crear las atmósferas. Yo trabajo mucho en las atmósferas, ¿no es cierto? El ambiente de un bar, el sello de un bar, porque ahí está definido todo. Y sobre todo he aprendido, hay un lado femenino, como decían de Proust, en todo creador, que ha sido la presencia permanente de las mujeres. Mi mamá, mi hermana, mis primas, las tías más maravillosas del mundo. Alguna vez escribí un artículo, el elogio de las tías. La tía en Antioquia es todo, te dice, vea, negrito, vea esto. Entonces yo creo que uno lo que tiene que hacer es aspirar a lo que mis grandes maestros me han enseñado, a morir en silencio y dejar a un posible lector lo que quede. Si yo te preguntara que tienes la posibilidad de tener un almuerzo con 3 personas, vivas o muertas, ¿a quién invitarías tú a ese almuerzo? Solo 3 personas. Solo 3 personas. Al amor de mi adolescencia, en el cual me formé, que se llama Jane Joyce. A Marcel Proust no lo invitaría porque es muy grande. Invitaría a William Faulkner porque también fue una figura excepcional en mi vida. Y algún escritor inglés que también fueron determinantes, Borges, por ejemplo, que lo conocí muy temprano, es un determinante precisamente en la justeza del idioma y en la capacidad de no renunciar a la propia vocación. Yo hablé con él aquí 2 veces, muy largo, y hablamos de nuestro amor a Roberto Louis Stevenson, por ejemplo, a Chesterton. Y hoy sigue siendo Borges, en medio de todos los populismos que tú conoces muy bien en Argentina, un autor que aparentemente desprecian,
pero que saben que son necesarios para decirle que la cultura es otra cosa diferente al populismo. Cuando yo leí una parte sobre para decirle adiós a mi madre, yo pensé que iba a ser como el duelo tuyo, supongamos, de llorar a tu mamá. Pero ahí te cuestionaste algo muy importante y te lo pregunto, ¿para ti qué es la religión? Bueno, la religión como lo define el libro en el cual estudié religión en bachillerato de Farías, religión es religar. Mi espíritu se une a otros. La religión va, ¿no es cierto? Pero hoy hay que diferenciar dos cosas. Lo que se llama religión como una institución. Kierkegaard dice, debo salirme de la iglesia para poder seguir amando a Dios. Hoy hay un catolicismo beligerante que no tiene nada que ver con la iglesia, con Bergoglio, que me parece un demagogo terrible. Yo adoro a Ratzinger, que fue un pensador y es un pensador impresionante, porque precisamente le enseñó que quien piensa tiene que mantener ese pensamiento para que nadie se apropie de él. Entonces, lo religioso pertenece a ese orden, iba a decir mágico, pero mágico en el sentido de Levi-Strauss. Es que el pensamiento mágico, todo está unido a la naturaleza. Soy parte de la naturaleza. Soy, ¿cómo te digo? Estoy en la naturaleza. Pero si carretas pues de esos que se van a tirar a una manga y no es que, no. Entonces, la madre es la madre eterna. Debajo del volcán de Malcolm Lowry, la Virgen María es la que ese borracho finalmente ve, como pasa con Joseph Roth en este diario del alcohólico, que es uno de los textos más bellos que hizo sobre un alcohólico y sobre lo que era él. Y al final ve que el manto de María lo cubre, ¿no es cierto? Eso no es religión, simplemente son figuras míticas necesarias para seguir adelante. Entonces, por ejemplo, si entráramos a una librería, ¿en qué parte estaría la Biblia? ¿Ciencia ficción, ficción? Bueno, hay una cosa que Bertolt Brecht, ¿no es cierto? Bertolt Brecht, también lo leí mucho en España, me tocó ver las presentaciones de sus obras en España. Después fui a Berlín y conocí el teatro que él creó. Y bueno, y él decía una cosa en una entrevista que le hizo otro gran crítico, Hans Egon Olthusen. Le dijo cuál es la gran influencia en su vida como escritor. Y entonces le dijo, no se ría, la Biblia. ¿Por qué? Porque está la epopeya, está la fábula. La literatura es una fábula. Está el dolor, el sufrimiento, el improperio. La Biblia es muy violenta. Entonces, ¿cómo narrar eso? ¿Cómo decir eso? Los grandes escritores ingleses tienen, Dylan Thomas, por ejemplo, que son unos grandes poetas, tiene ese tono del salmo. ¿Dónde vas ahora? ¿Qué haces? Tal cosa. Yo lo estudié mucho y lo incorporé a mi poesía, ese ritmo. Entonces, el libro de la madre es realmente un libro sobre los lugares, sobre la ausencia. Luego hay una parte que son pequeños trozos de pensamiento, las aguas del barco cuando ven en el barco hacia Europa, etcétera. Y que hay un poema que termino haciéndole un elogio a Marcel Proust, porque Marcel Proust, la obra de Marcel Proust nace de que él tenía un recuerdo que no podía saber cuál era, y él cuando lo se encuentra con ese recuerdo comienza a desarrollar su gran obra. Y es que una vez en Combré, que era donde la pequeña población donde pasaban el verano, a la mamá se le olvidó llevarle la leche caliente y un pancito que llaman Magdalena.
Y eso lo traumatizó, ¿no es cierto? Entonces yo termino diciendo en un poema, ya cuando ni mamá vendrá a decirme buenas noches, ¿no es cierto? Entonces son lecturas de relecturas de poemas que acompaño con poemas de otros poetas para reforzar el tono del libro. Entonces, ¿en qué sección literaria estaría la Biblia? La Biblia está en todas las secciones, es novela, es ficción, porque la ficción es una cosa, ¿no es cierto? Tú escribes los hechos, acaba de haber una matanza, acaba de tal cosa, y eso es periodismo barato, ¿no es cierto? Eso no queda. En cambio, la Biblia te pasan 30 tipos a cuchillo y te dejan esa reflexión sobre la inclemencia de la sociedad humana, sobre la inclemencia del hombre. Entonces, sucede como cuando si leen bien el Quijote. El Quijote es la novela más moderna porque es una novela dentro de la novela, dentro de la novela, ¿no es cierto? Ya estaba ahí todo. Y cuando uno lee esos clásicos es porque se da cuenta de que las técnicas, yo soy muy técnico en mis libros, la técnica conduce, dice Sartre, a una metafísica, ¿no es cierto? Entonces, por eso, ¿cómo te digo? El rock obedece a una técnica, pero la balada obedece a otra técnica. El rock duro pertenece a otra técnica, a otras formas de soledad, etc. Bart Fischer, que es uno de los grandes pensadores, se suicidó desafortunadamente, escribe sobre la sociedad inglesa y la destrucción de la sociedad, la agonía de la clase obrera, que no tiene sino para pagar el mueble grande de la sala y ver televisión y agotarse bebiendo cerveza. Y aparecen todos esos grupos rock de la tristeza, los Raven, todos esos eventos extraordinarios, y hay una economía que se muestra a través de eso, y yo creo que eso es lo que uno tiene que buscar, y yo busqué siempre en el rock, porque hay una influencia muy grande del rock en las imágenes que hay, y eso fue lo que yo vi aquí en Fértil Miseria, en un grupo que llamaba Chimbo. Había una expresión de soledad que yo no sé por qué, tal vez no lo volví a oír, pero eso es lo que uno busca en este momento. ¿Qué fue lo que te dijo Moreno Galván que te cambió tanto la vida? Bueno, Moreno Galván fue un profesor de estética y se hizo muy amigo mío. ¿Cómo te digo? Yo te voy a explicar. Yo pasé los 8 exámenes de ingreso a la carrera de periodismo. Era muy difícil el ingreso porque era, por ejemplo, la prueba escrita y después el jurado. Entonces, por ejemplo, Pedro de Lorenzo, que era un gran periodista, director del ABC, Darío, que en el siglo XIX, ¿quién te interesa? Sobre todo le dije Stendhal. Y me dijo, para un chico tan joven como tú no puede haber leído Stendhal, y le expliqué tal cosa. Y después el cura, que era un tipo de crítico de cine tremendo, me preguntó por Graham Greene y una película que se acababa de filmar y David Lean y tal cosa. Entonces cogí fama de culto. Y los amigos míos se hicieron mi barra en España, ¿no es cierto? Y es una barra que ha muerto casi todos ya, pero que se hizo famosa como crítico como Rafael Conte fue el mejor crítico, él fundó Babelia, fue el mejor crítico de literatura que tuvo España. Entonces, en ese ambiente yo conocí a este gran maestro, hablé con él, con la esposa Carola, que era una gran tapicera, y fue como que me hubiera adoptado como su hijo. Y me dio absolutamente todas como las coordenadas, es decir, tienes que vivir así, tienes que exigir. Y mira, en la revista Centro, que es una revista extraordinaria, hoy famosa ya, me vas a escribir un artículo sobre el arte latinoamericano, como lo conoces tú, y yo te lo reviso, hasta que ya le expliqué, no a través de un historialismo, sino a través de historicismo, sino a través de las impresiones que yo tenía del arte argentino,
del arte brasileño, de Cavalcanti y todo, escribí un texto mío magnífico, se publica. Y desde eso tuvimos una gran amistad, yo iba mucho a su casa, donde iba muy poca gente, de manera que él me presentó a muchos grandes críticos viejos, como Camón Aznar, y sin embargo era esa simpatía que le daban hacia un niño que les hacía preguntas importantes. Entonces yo ya transcurrí mi adolescencia, esa adolescencia en Madrid, rodeado de grandes figuras, porque yo fui amigo de, por ejemplo, un profesor como Carlos Saura. Uy, Dios mío, eso era una cosa, los amigos que había ahí, las discusiones sobre cine, las revistas de cine. Entonces uno vivía en una ciudad como Madrid, bebías, porque Madrid está lleno de tascas, y entonces beba y beba y beba y discuta y discuta y discuta y discuta y ver a Berlanga, ver en el cine un festival de cine francés, Jacques Demy, Godard, todos uno saludando. Entonces hay una cosa muy grande en lo que fue para mí José María Moreno Galván. O sea, tienes un conocimiento de una gente que le explota a uno la cabeza y una cultura increíble. ¿A ti cómo te gustaría ser recordado acá en la literatura? No, yo creo que mira, por ejemplo, mi generación aquí en Colombia, Óscar Collazos, Fanny Buitrago, el gran Germán Espinosa, amante escritor, Moreno Galván, Moreno Durán, ¿quién más estaba ahí? Y yo, ¿no es cierto? Fue una generación que, como Cortázar dijo, es una generación donde el escritor se tuvo que hacer crítico porque no existe la crítica, ¿no es cierto? Entonces, esa generación ya hoy murió y viene el fenómeno del marketing. Hoy te están sacando novela histórica, mañana te sacan otra cosa, de manera que te olvidan. Yo he visto en España ese fenómeno de un escritor de moda que al año siguiente le dice, no, ya no nos interesan tus temas, y queda muerto en vida. Es terrible. Aquí vino uno una vez y me daba como pena ver la tristeza de ese tipo, sí. Entonces cuando uno escribe para ese hipotético lector, te repito la frase maravillosa de Baudelaire, para ti, hipócrita lector, entonces el deber de uno es que lo que queda de uno, no sé quién decía tan bellamente, sea una imagen, no una biografía. Pues Roland Barthes dice, la biografía es para los héroes. Nació, murió, se casó, hizo esto, defraudó al fisco nacional, y esa es la biografía, que se nos quedó para siempre, porque eso es la imagen de esa señora que pasó una calle. Y entonces yo recuerdo en eso esos grandes escritores de los cuales fui amigo, y hoy los recuerdo por eso, cómo está cuando comienza una tarde, tal cosa, eso es. No es un recuerdo como autoridad, no creo que mis hijos ni mis amigos vayan a recordar como autoridad, porque no lo fui, pero sí fui una persona que, lo sabes, que no me le arrodillé a nadie, y que uno tiene que buscar la verdad, que es una verdad que lleva adentro. ¿De qué es lo que más te arrepientes en la vida? Bueno, no quisiera, me parece que es como una especie de balance que hace el pequeño burgués. Me arrepiento de no haber invertido en una finca, no, yo creo que ya lo que pasó, pasó. En un momento determinado me extravié, bebí como loco, conocí todas las cantinas de Medellín, de Madrid, de Bilbao, buscándome a mí mismo, ¿no es cierto? Logré volver a ser un escritor, pero al lado de mi familia, de mis grandes amigos, etcétera, y eso es lo que vale para mí, pues. Y hay otro momento en el cual Susan Sontag hizo una vez, me acuerdo, es el momento en que se va solo a la playa,
y está mirando el mar y de pronto ve una niña que está en la playa y tiene una alga aquí pegada y entonces la mira y la niña lo saluda y entonces él sale corriendo y entonces dice esa gloriosa frase: se sintió solo, libre y feliz al lado del corazón salvaje de la vida. Eso es lo que uno espera, eso es lo que uno espera. Entonces esas cosas se han cumplido en mi vida, decir adiós a esto, volver acá y saber ser un exiliado. Que no me comprende, no, ¿qué tal comprender? Como decía Ramón, solamente el burgués quiere comprenderlo todo, ¿no? No está para eso. Pero entonces volver es, vuelva a Joyce, como remata, dice, vuelvo a partir, por enésima vez vuelvo a partir. Antiguo Dios, antiguo artífice, manténme ahora y siempre en la conciencia increada de mi raza. Y se va. Y adiós, hasta luego. Lo que recrea en el lenguaje es el país que él recrea, no el país que pone una geografía, perdón, ni nada de esas cosas. De manera que eso ya se cumplió y listo, ya. ¿Qué pasó con ese amor de juventud? ¿Se casaron? ¿La dejaste de ver? No, mi amor de juventud transcurrió en Madrid. Era muy bella y y en una ciudad llena de escenarios, que algún día preguntaba yo si iba a filmar una película de amor en Medellín, donde le preguntaba a mis alumnos dónde puedo situar esa. Porque ahí Madrid está lleno de fuentes, de calles maravillosas. Uno se abraza y va con el paraguas debajo de la lluvia, sale con ella y está nevando y es maravilloso. Entonces Madrid tenía esa magia. Era un grupo de amigos muy unidos, muy unidos. La gente era muy pobre en Madrid y me casé. Porque Bilbao es una ciudad impresionante. Estuve al lado de la lucha de la clase obrera por la liberación, no de una raza como hablan ahora esos idiotas de ETA, sino de la clase obrera. Tú dices una frase que es: con la voluntad del pesimismo y el optimismo de la voluntad. Eso es de Antonio Gramsci. Gramsci, que es un señor que en la universidad decía un amigo una vez una frase muy bonita, llamaba la cultura de sobaco, porque te acuerdas en la universidad que hay profesores que llevan un libro siempre eternamente bajo el sobaco y nunca lo leen. y entonces decía así, la cultura de sobaco. Hombre, Antonio Gramsci, tal cuidado de mentira, no ha leído. Antonio Gramsci es muy grande, muy grande, porque expresa, es como un desconocido, como sucede con Marx. Cuando tú lees, aquí lo reducen las cifras, que tal cosa y mentiras. Gramsci decía una cosa muy bella, decía, la primera demostración que se ha hecho históricamente contra Marx y el capital fue la Revolución Rusa. Se produce en un país donde no hay obreros, donde no hay clase obrera, ¿no es cierto? Y se crean cuadros de violencia que jamás en la vida incitó Marx, ¿no es cierto? Entonces, las reflexiones de Gramsci son precisamente las discusiones con De Santis sobre la literatura nacional, que es la literatura nacional, que es un problema que se plantean todos ellos. Pavese, estoy en una provincia o soy un provinciano. Tú estás viviendo aquí en una provincia, pero tú no eres provinciana. Exactamente, lo que escribes, lo que te libera. Entonces esa, como te digo, esa presencia del pesimismo, pues todos somos pesimistas, pero el trabajo, la obstinación es lo que lleva a que la voluntad te exija. Darío, para de beber y dedícate ahora
a hacer esta obra que te requiere esfuerzo, lágrimas, etcétera, etcétera. Y ya está. Eso es la voluntad que lleva al optimismo. Qué bonito eso, me encanta. Darío, como la televisión es tan corta y no nos pagan nada en este programa, entonces te voy a hacer la última pregunta. ¿Tiene uno que ganarse entonces concursos para que le publiquen? Eso es, por desgracia, algo tremendo. Pero los concursos siempre están viciados. Siempre son jurados malos, jurados que allá llevan quién es el ganador, y entonces sufres esa gran decepción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos esos, en España hay 1.300 premios. Y esos premios ya la decadencia de España ahora con el sanchismo es que los premios Lara, por ejemplo, el premio de primavera, novela de primavera, que eran grandes escritores, ahora lo ganan actrices de televisión, comentaristas de deportes, etcétera, y entonces eso es una cosa. Entonces, ¿qué sucede? Una vez yo me encontré con un escritor en Bogotá y me dijo, hombre, lástima, tuvimos que quedaste de noveno en ese concurso. Que yo dije, pues es que yo no mandé. ¿No mandaste? No, yo no mandé. Por quedar bien, pues, por quedar bien. Hay una cosa que te voy a decir una cosa. Todos mis libros los edité yo mismo. Los edité yo mismo porque yo no existiría. En las dos grandes editoriales españolas que aquí tuve siempre enemigos declarados que me devolvieron una vez que mandé una obra a Planeta, me la devolví diciendo que eso no tenía ningún valor y tal cosa, y es una novela bellísima. Entonces la edité yo mismo. O las universidades que han editado mis libros de ensayos y de poesía. Entonces, lo único que hay que hacer es que yo sé quiénes escriben tal periódico, que es en México hay 2 o 3 personas, que en España hay tal cosa, y aprovechar, vuelvo para España, si ve, lleva estos libros y me los distribuyes allá. Eso tiene que ser, como ya te digo, Cortázar, el escritor tiene que ser el promotor de sí mismo, porque depender de una gente que te cobra, como aquí hay 2 o 3 escritores que se gastan 10 millones mensuales en que una gente lo represente, hombre, eso no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Entonces yo creo que aquí hay un momento también que buscar la solidaridad. Este libro, entonces decir, vamos a presentarlo en tal sitio con 2 o 3 comentaristas de la cultura pop en Medellín, y vamos a hacer un debate sobre la cultura pop. Entonces estás enmarcado, y eso lo hacíamos mucho nosotros. Tal libro salir. Yo lancé una vez un libro muy bello que se llama En tierra de paganos. Nadie había escrito sobre el narcotráfico, y yo cogí todos esos personajes en su sentido trágico y escribí ese libro. Y lo presenté ¿dónde? En el Jordán. Y salió una nota en El Colombiano. Darío Ruiz invita a todos sus amigos, conocidos y desconocidos a la presentación de su libro en el Jordán. Vea, sí. El Gentío. Llegó un carro de la alcaldía y nos tragamos la lengua porque eran las 12 de la noche. Dice el señor alcalde que por favor aquí manda un trago y que estén hasta la hora que les dé la gana. Claro. Entonces uno tiene que crear el hecho urbano, la presencia de uno. Si tú, este libro, ¿quiénes están? Los muchachos que hacen rock, los muchachos que escriben sobre rock, esos son los que te acompañan y que convierten un libro, como lo hice yo. Espitaleta le hacía lo mismo, a Memo lo mismo, éramos un grupo muy unido. Entonces eso es lo que tienes que hacer. Porque uno, a mí que la editorial tal y que la editorial tal me diga, Darío, que no te ha mandado nada. No. Entonces yo creo que hay una respuesta en el pensamiento independiente, en las verdaderas
editoriales independientes de sacar adelante esa otra escritura que es la que se necesita. Bacar, me faltan dos preguntitas que se me ocurrieron y es, yo te veo a ti como una persona muy culta, muy seria. ¿Dónde está el humor? ¿En tus obras hay humor? ¿Eres persona humorística o eres más bien serio y no te gusta? No, en alguna época fui muy neurasténico, muy mala clase, muy solitario, muy cansón. Y de pronto dije, ¿eso a qué conduce? Eso no conduce a nada. ¿No es cierto? Estaba al lado de una persona que se había autoderrotado como Manuel Mejía, que fue mi gran amigo, o Fernando González Restrepo, otro. Pero yo ya les dije, no hombre, ustedes con ese maníaco depresivo me van a matar, y yo no, hasta luego. Prefiero volver a la risa, la que triunfa es la risa. Lo que dice la filosofía griega, lo importante no es la felicidad es una idiotez, lo importante es la alegría es la que triunfa. Entonces si tú llegas a un sitio y dices, ¿qué pasó? ¿Qué tal cosa? Volver a mamar gallo, eso para mí es definitivo, porque es la catarsis, lo que me permitirá vivir unos años. No quiero vivir ya demasiados. Acuérdate que en diciembre cumplo 87. ¿87? No parece. Bueno, porque hay que tener el espíritu. Y la última pregunta es, ¿tú por qué? Tú has sido profe y eso te ha dado mucha vitalidad y has sido muy feliz. ¿Por qué no haces talleres? ¿Qué piensas de los talleres literarios? Bueno, los talleres literarios, yo estuve 6 meses en el taller literario de Iowa, donde salieron escritoras muy grandes y escritores muy grandes, y vi la disciplina tremenda que hay en esos talleres. O sales como un gran escritor o sales como un gran profesor. Entonces, la tertulia de un taller literario aquí, a que se me presente una señora en el apartamento cuando yo vi en el Calocé llorando, Darío, es que vengo a quejarme porque Manuel me puso 2 en un cuento y yo creo que merezco 4. Y señora, por Dios, pero Dios mío bendito, ¿qué es esto, por Dios? No, la escritura es otra cosa. Entonces yo creo que un profesor, un escritor, yo fui un gran profesor porque amo la universidad. Seguiré hasta que me muera como un gran profesor y por ese campo especial que permite la universidad. Pero viví la otra profesión, como decía Fowler. Yo soy granjero y después escritor. Entonces yo fui urbanista, sigo siendo profesor de teoría de la arquitectura porque fue mi otra disciplina. Yo no hubiera sido capaz de vivir como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras porque no va a entrar en discusiones pendejas, sino que me permitió eso. Y yo creo que un taller literario hay que saber despedirse de él y escoger tu propia consulta. Como yo decía alguna vez, un día bajaba yo y creía que era un genio y cogí un libro y me puse a leerlo y me bajó de pinta. Dije yo, no, por Dios, hay que con toda modestia y humildad no caer en el provincianismo de que este es el mejor escritor. Como decían en España un humorista, está comprobado que las carreteras de España son las mejores carreteras de España. En eso caemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, uno no, es decir, te señalaste un camino, síguelo. Ya no necesitas a nadie, como dicen los verdaderos maestros, síguelo, hermano. No, a mí no me llamen ni me digan nada. Nos encontramos por ahí como iguales. Pero te toca ahora buscar tu camino. Es un camino lleno de maravillas, de cosas maravillosas. Entonces ahí está ese libro de cuentos mío que es muy importante, que se llama Crímenes Municipales. Ahí está todo el pop, ese cuento que se llama Garbage. Eso pues salió en Estados Unidos, lo han reproducido en todas partes. ¿Por qué? Porque es el rock, el niño que escucha rock, el bandidito que escucha rock. Si tú no sabes eso, tú no puedes visitar la ciudad, porque cuando te encuentras con unos bandiditos y si no les sabes hablar, te matan. ¿Qué hermano? ¿Qué pasó? Eso, entonces ese diálogo perfecto con la ciudad
uno lo va aprendiendo, como un tipo como Richard Price, que es un gran novelista norteamericano, hizo una novela con 13 diferentes slang de diferentes barrios de origen italiano, chino, tal cosa, de Nueva York. Detrás de ese muchacho que habla así hay una gran soledad, y eso es lo que yo logré en esos cuentos de sicarios, de gente. Cuando yo fui uno de los primeros camajanes, la soledad del camaján de la estación Villa, en una esquina, sin trabajo, sin nada, tirando paso, lo único que nos consolaba en la vida era Bienvenido Granda, la Sonora Matancera, el tango, y gracias a eso logramos salir adelante. Darío, me quedan como 120.000 preguntas en el tintero. Ha sido un honor, un placer, me enseñaste, fuiste maestro en este momento. Te quiero dar las gracias por estar acá. Eso es lo que llama Goethe las afinidades selectivas. Dice uno se encuentra con mucha gente y hola, ¿cómo estás? Pero la afinidad selectiva te permite que cualquier país, en Alemania, esté uno hablando de alguna cosa y alguna persona que te esté escuchando se sienta ya y se convierte en un amigo, en una amiga para toda la vida. Entonces esta discusión entre los dos es una discusión de afinidades selectivas, de discusiones permanentes y de participaciones en ese ideal común que es rescatar la palabra, darle sentido a la palabra, ¿no es cierto? Y eso es lo más grande. O sea que te fregaste. Me rebregué y nos despedimos con la manito. Chao.